Dios les bendiga, buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes una noche más de una enseñanza de nuestra iglesia, Centro de Oración Reunida. Vamos a continuar con la clase de las fiestas judías, vimos la introducción y hoy día vamos a ver el tema de la Pascua. Vamos a ver la primera fiesta que se llama la Pascua y es interesante que nosotros podamos ver esta fiesta, ¿no? y entender. Nos habíamos visto la semana pasada a la Pascua, que es la fiesta que vamos a estudiar, y esta fiesta está marcada en un aspecto fundamental acerca de la vida de Jesucristo. Los judíos están cerca de celebrar la Pascua y una de las cosas que marca una línea la Pascua, y quiero que nosotros miremos. Primero, en el mes de Nisan, en el 14 de Nisan, empieza la Pascua. Luego de la Pascua tienen una fiesta que comienza con la Pascua, pero también va en las primicias, que es los panes sin levadura. De ahí viene la fiesta de las primicias y luego termina con el Shavuot. Entonces, contando las gavillas que hacían, entonces dan cuántas semanas cuando empieza ya el día de Pentecostés, ya cuando estamos en el mes de Sivan. Entonces, una de las importancias de esta fiesta o de la Pascua era cómo ellos compartían. Entonces, era el compartir los alimentos, comer el cordero y comer ciertas especies que cada una tiene un significado en lo que Jesús es, cómo Jesucristo es manifestado en esta Pascua. Entonces el libro de Levítico, el capítulo 23, del verso 5, hace referencia, dice que en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entonces esta Pascua que ellos hacían, comían, celebraban, compartían en familia, era para recordar lo que hicieron en Israel cuando ellos fueron liberados de Egipto. Ellos hicieron la Pascua justo cuando Dios manda la plaga de la muerte. Entonces dijo que iba a matar a los primogénitos y mandó la sangre del cordero a poner en los linteles. Entonces ponían en los linteles y esa sangre era ahí puesta en cada uno de los linteles de las puertas. Donde estaba esa sangre, la muerte no entraba. Y vemos hoy en día, o haciendo similar en algo que está pasando a nivel mundial con esto del coronavirus, podemos ver que muchos están hablando de la sangre de Cristo. Entonces el único que nos protege es Dios, con toda su presencia, con el poder de su Espíritu Santo, está ahí con nosotros. No podemos comparar una fiesta o algo que fue con nuestra actualidad, pero la sangre tiene un significado especial ahí, porque era del cordero, era simplemente una señal para que la muerte no entrara. Hoy en nuestras vidas, en mi vida, yo sé que de muchos que me están viendo, la sangre de Jesucristo es la muestra de que nosotros somos hijos de Dios. Yo no puedo ver esa sangre, pero el enemigo, Satanás, él sí puede ver esa sangre, ¿sí? Y sabe que somos sellados con la sangre de Cristo. Él nos limpió nuestros pecados. Yo fui un pecador y sigo siendo pecador, pero soy un pecador lavado con la sangre de Cristo. Y esa es la importancia de la Pascua. Entonces la Pascua resalta mucho, ¿no?, en el aspecto de como una fiesta. Vamos, y yo quiero que veamos cómo la primavera, estas fiestas, principalmente la Pascua, se cumplió totalmente en Jesucristo. Y ese es el calendario bíblico. Comienza en el mes de la primavera, en el mes de Aviv, y eso lo podemos encontrar, si usted puede leer su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Y esta fiesta se celebraba, la Pascua se celebra en la noche del día 14, ese es el primer mes. En la misma se sacrificaba el cordero. Y cuando nosotros miramos la Pascua, cómo tenía que hacerse y todo lo que hacían en la noche y cuando estaban en Egipto, la Pascua es una celebración de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, como ellos fueron libres y pudieron salir de Egipto. Entonces esa es la importancia de la celebración de la Pascua. Tal vez muchos traten de hablar, decir cosas que no tienen nada que ver con la Pascua. Y la Pascua en sí, la Pascua, el nombre de la fiesta en hebreo, Pesach, que habíamos visto al inicio, quiere decir pasar más allá, y proviene de las instrucciones dadas por Moisés para recordar lo que Dios tenía, o cuáles eran sus planes: liberar al pueblo, o sea, que pasen de donde están y salgan a la tierra que les había prometido. Ellos se sintieron muy cómodos, y a veces nosotros pasamos por esta situación, nos sentimos cómodos y parece que nos acostumbramos a ciertas cosas, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas como que si fuera algo sumamente normal. Pero lo que nosotros debemos enfatizar cuando nosotros vemos la voluntad de Dios en nuestras vidas es que Él quiere que vayamos más allá, que no seamos cómodos en donde estamos. A veces nos sentimos
cómodos, estamos cómodos. Yo me sentía cómodo con ir a la iglesia, enseñar, y había gente que me decía, oiga pastor, ¿por qué no saca los videos en YouTube? ¿Por qué no saca los videos en Facebook? Y yo les decía, no, o sea, yo me sentía cómodo enseñando, pero las circunstancias han obligado hoy que tengamos que hacer estos videos y dar la clase a través de una forma virtual. Entonces a veces nos sentimos cómodos y Dios tiene que sacarnos de esa comodidad y ir más allá. Entonces pasar más allá, esa es la Pascua, pasar más allá. Dios le dijo a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Vean, Él quería que ellos sepan que Él es Dios. El Dios que los sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham y a Isaac, a Jacob, y os daré por heredad yo Jehová. Entonces, esa es una promesa que Dios tenía con el pueblo de Israel. Es una promesa que Dios había dado al pueblo, a la nación de Israel. Entonces, nosotros también recordamos esa promesa que les dio ahí, y veía algo muy interesante. De mañana que estábamos haciendo el devocional con mi familia, veíamos a Nehemías. Nehemías, un hombre que tenía un corazón deseoso y también a su vez celoso por ver su ciudad destruida. Y veíamos que él se apropia de las promesas de Dios. Dice, Señor, como tú dijiste a Moisés. Y una de las cosas que llegábamos en común es que así como Nehemías se toma de las promesas de Dios para decir, Señor, reclamo tus promesas, nosotros tenemos la palabra de Dios, todas las promesas de Dios. Ahí debemos decirle, Señor, yo creo en esas promesas, yo sé que tú estás ahí para ayudarme, para fortalecerme, y que me vas a ayudar, y toda esta situación, todo este problema que estamos viviendo, tú estarás ahí para sostenerme, y vivir confiados en que Él está ahí dispuesto para ayudarnos. Usted puede ver aquí, ¿no? Tal vez bueno, donde yo estoy en esta parte no puede mirar, pero tenemos que buscar el libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 8, ahí está. Dios tenía que usar un hombre. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué no tomó a alguien de los que estaba en Egipto mismo? Y realmente nosotros no podemos saber cuáles son los planes, los propósitos de Dios, cuál es la intención de Dios, por qué Dios hace las cosas, pero Dios decidió usar a Moisés. Tal vez porque ya desde el inicio, desde que él fue escondido por su padre, tenía un plan y un propósito trazado para él. Y Dios tiene un plan, un propósito trazado para su vida. Y es a través de Moisés, que era de una familia israelita. Entonces, él les manda, ¿no? Y dice, el día 10 del primer mes de Nisan o Aviv, tomarán un cordero macho de un año, o sea, tenía que tener un año, sin defecto, ya fuera de oveja o de cabra. O sea, tenía que ser un cordero primero joven, de un año, sin defecto, y dice fuera de oveja o de cabra. Y vamos a ver este pasaje también, que lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 3 al 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre el 14 y el 15 tenían que inmolarlo, o sea, y tenían que comer al animal. Dios también mandó en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, diciendo, y tomarás la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Sí, esto era para recordarles la situación que estaban viviendo ahí, pero muchos aún de los israelitas se sentían cómodos, como les decía, porque era como que lo tenían todo y no sabían las cosas que iban a salir. O sea, más vale aquí saber que estoy bien a un lugar que tal vez yo no conozco, y ese tal vez era el miedo que ellos tenían. Y Éxodo capítulo 12 dice,
el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Nosotros debemos ver la importancia que tenía Dios con ese pueblo, cómo era su especial tesoro, era el pueblo escogido por él, y la promesa que Dios dio a Abraham, aun cuando ellos se sentían cómodos en Egipto, se quedaron ahí, se asentaron, fueron por necesidad, porque no había que comer, y después porque José y su familia llegaron allá y se asentaron y ya no fueron tras la tierra prometida, se quedaron ahí. Pero Dios les recuerda que ellos tienen que salir porque Él les había prometido una tierra. ¿Sí? Y en Jesucristo se cumple esa promesa, porque dice Juan 1:29 que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el Cordero en el templo. En Juan 19, verso 1 dice: en la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Esto está en Juan capítulo 19, verso 14. Entonces, justo en la época de la Pascua, o sea, era como coincidencia a la hora sexta en la tarde. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Y no solo era el rey, sino que era el Cordero que Dios estaba usando para sacrificarlo, para hacerlo. Y esto pasó en el 14 en Nisan. O sea, la Pascua era preparada para el 14. Y la importancia de Jesucristo ve que se cumple aquí con el Cordero que fue inmolado. ¿Sí? Él el que dio su sangre para nosotros. Las autoridades querían ahí evitar que Jesús muriera en el día de la Pascua. Decían: no, en el día de la Pascua no conviene. Eso es lo que dice Mateo capítulo 26. No conviene que Él muera en la Pascua. El apuro con el cual se llevó a cabo todo el procesamiento y la sentencia muestra cómo se quiso terminar cuanto antes el asunto por la fiesta que ya estaba por venir, por celebrar la fiesta para que los judíos estén tranquilos y todo. Entonces querían hacer un juicio rápido. Tal vez no hubo un juicio legal ante la muerte de Jesús, pero eso ya estaba escrito. Él tenía que morir y ese sacrificio tenía que darse. Tras una larga noche para las autoridades, la cuestión estuvo resuelta a las 9 de la mañana. Entonces resolvieron. Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el momento cuando Él dijo, primero dijo: consumado es, y al final dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Sí? Fueron 6 horas de agonía, pero no solo las 6 horas en que fue clavado en la cruz. En el proceso del Gólgota, en el camino, todo fue un proceso de sufrimiento que Jesucristo tuvo que pasar y morir solo por nuestros pecados. En Deuteronomio, versículo 16, 5 al 7, habla de la tradición judía. Dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua. El sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debía ser puesta sobre el altar. Entonces, es difícil explicar. Muchos han tratado de comparar esto con cuando Abraham subió al monte, iba a sacrificar a su hijo, y Dios proveyó de un cordero, y eso es lo que vemos aquí en esa historia. Entonces, el cordero que apareció ahí es Jesucristo. Nosotros somos Isaac y Abraham es nuestro padre. El que iba a morir ahí en la historia de Abraham era Isaac. Pero Isaac fue perdonada su vida, o fue condonada su vida, porque Dios proveyó un cordero. Nosotros éramos dignos de muerte, pero nuestro Padre proveyó un cordero, Jesucristo, el cual murió. Y el sacrificio que se hacía en las fiestas era a las 3 de la tarde. Entonces coincidentalmente coincide con lo de Jesucristo. Y como había miles de animales para sacrificar, debía comenzar en la tarde. Dice que cuando ellos sacrificaban había un río de sangre que corría ahí. Entonces ese río de sangre, imagínense cómo afectaría, cómo estaría ahí el olor, que tal vez sería por el sol y tantas cosas. Pero nosotros confiamos que cuando Jesucristo murió, derramó su vida en la cruz del Calvario, fue para darnos salvación. Su sangre preciosa fue derramada para que usted y yo seamos salvos. La precisión del cumplimiento de que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, la hora en la que murió, es tan sorprendente que pareciera que Dios le quisiera mostrar una vez más al pueblo de Israel: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún así ellos no se daban cuenta.
Si no se daban cuenta, no miraban lo que Dios les estaba mostrando, y tal vez la situación, el momento, la aflicción que el pueblo de Israel podía haber estado pasando no eran suficientes para darse cuenta de que Jesucristo realmente era el Mesías, de que Jesucristo era el que murió en aquella tarde para dar la salvación al pueblo de Israel. Las señales fueron claras, ¿sí? Todos la vieron, todos miraron esas señales. Hubo por 3 horas sobre la tierra tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y entonces cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo fue rasgado. Y gracias a que ese velo se rasgó, todos ahora tenemos entrada hacia el lugar santísimo, a dar nuestra vida, a darle gracias al Señor, porque Él murió en la cruz. Él murió aquí, en esta cruz, simplemente para darnos salvación, para que nosotros podamos reconocer y decirle: Señor, gracias, porque este sacrificio que tú hiciste aquí, que tú hiciste en esta cruz, nos puede dar la salvación. Y decirle gracias por haber muerto en esta cruz. En el templo se estaban dando los sacrificios y estaban ahí los sacerdotes y vieron que el velo del templo se rasgó. ¿Se imaginan todo lo que ellos sintieron, todo lo que ellos pasaron y vivieron en ese momento? Éxodo 12 nos recuerda en el versículo 22, dice algo sumamente importante, que poco se tome en cuenta. Ahora, ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Y es un recordatorio para lo que estamos viviendo ahora. Sí, fue una orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Les dijo: no salgan, ¿sí?, hasta que pase. Y hoy nosotros estamos en cuarentena. La orden es no salir, y por favor una recomendación haciéndole un alto a la clase: no salga, quédese en su casa, y luego podemos recordar y decir: sí, pasamos, y poder volver a verles, a estar juntos nuevamente. Y era la orden. Bueno, volviendo al tema de la Pascua, pasaron ahí hasta el día siguiente, no podían salir ni siquiera a su puerta, tenían que pasar adentro de la casa. No sabían ellos qué era lo que estaba pasando, pero Dios estaba haciendo algo importante. Los israelitas que estaban a salvo, solo tras los 2 postes pintados, así también nosotros lo estamos solo si permanecemos en Jesús. Si yo estoy en Cristo, si yo estoy plantado en Él, si su sangre preciosa me ha limpiado, me ha lavado, entonces yo estoy con el sello de la sangre de Cristo. Y esa es la confianza que yo tengo para decir: Señor, gracias, porque tú me estás ayudando para ser salvo. Nosotros vivimos, andamos y caminamos en una constante guerra espiritual, y tal vez somos peregrinos en nuestra propia tierra. Y como Pablo decía, tenemos que tener la armadura de Dios. La armadura de Dios es el estudio de la palabra, es el Espíritu Santo, y cuando usted tiene la palabra, usted va a ver muchas cosas. Algún rato haré un video para enseñarles acerca de la armadura de Dios, qué significa la armadura de Dios en nuestros tiempos, qué significaba cuando Pablo hablaba de la armadura de Dios. Pero dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzados con la paz del apresto del Evangelio, y en la mano la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, la palabra de Dios. Yo he visto muchas personas, o he escuchado a muchas personas cuando hablan de la palabra y dicen: ¿cuánto trajeron su espada? Levantan su Biblia. Y no es que está mal, o sea, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando en Efesios dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o la cual es la palabra de Dios, está hablando simplemente de lo que nosotros hablamos. Recordemos que Jesús fue tentado en el desierto, y Él utilizó la palabra de Dios. Cuando vino Satanás y le tentó, Él dijo: escrito está. Entonces, cuando usted abre su boca y dice: escrito está, cuando usted se toma de las promesas, Señor, y dice: Padre, yo confío en lo que el Salmo 91 dice, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estoy tomando esa promesa de Dios y estoy creyendo lo que no pasará morada sobre mi vida, pero también tengo que ser prudente. Ellos sabían que la sangre cubría su casa, pero la orden era no salir, era quedarse ahí, y ellos lo cumplían, y nosotros deberíamos hacer también exactamente lo mismo, y someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a nuestras autoridades, y vamos a saber que las cosas van a salir bien para nosotros. Cuando el pueblo de Israel se sentaba, yo alguna vez tuve la oportunidad de compartir una comida así, de la Pascua. Quería mostrarles un video, unas fotos, no las encontré. Hay algunos
amigos de Izum, que tal vez si ven este video pueden subir en sus comentarios imágenes de lo que se ha hecho, y van a poder ver esas lindas imágenes, compartiendo así mismo la Pascua, el pan sin levadura, las hierbas amargas, siguiendo cada uno de los pasos y reconocer que Dios está ahí. Ahora, pero cuando se mencionan algunos detalles más que tienen un sacrificio simbólico, tal es el caso de Éxodo 2:8, donde dice que el cordero había de ser comido con hierbas amargas. ¿Amargas? ¿Por qué amargas? Estas hierbas amargas representan el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento que tuvo Jesucristo por nosotros, el sufrimiento que Él tuvo que pasar, el dolor, el escarnio, el estar separado del Padre, y todo ese sufrimiento representaban las hierbas amargas. Y cada una de las preparaciones de la Pascua tenían cosas muy importantes. En Éxodo capítulo 2, el verso 46 dice que ningún hueso del cordero de la Pascua podía ser quebrado, y así se menciona. Y la realidad, como vemos en Juan, la realidad de Jesús es que no se le quebró ninguna pierna, contradictoriamente como los otros crucificados, que era necesario quebrarles para que por el dolor murieran. Entonces imagínense que los detalles como Dios preparó la Pascua se cumplieron en Jesús, se cumplieron de una manera que nosotros simplemente nos toca decir gracias, Señor, porque tú ya tenías preparado. Y tal vez vemos que mucha gente se cuestiona: ¿por qué, si eres un Dios poderoso, por qué mandaste a tu hijo a morir en la cruz? ¿Por qué? La razón es tan sencilla. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar un animal, tuvo que derramar sangre inocente para cubrir el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y no hay un hombre en la tierra que sea justo para morir por el resto de la humanidad. Por eso Dios tuvo que tomar forma de hombre. Jesucristo tuvo que venir, tomar forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Morir en la cruz para que usted y yo podamos hoy ser salvos, para que podamos decir: Señor, gracias, porque ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario es la que nos da la libertad, la que nos da la fuerza para seguir adelante, para confiar en ti. Y lo que dice Pablo, ¿no? De manera que podemos decir como Él, porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros, Él murió por nuestro lugar, Él dio su vida para que usted y yo seamos salvos, y esa es la confianza que debemos tener. 3 días y 3 noches. Dice el libro de Mateo, capítulo 12, el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Y cada una de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento se cumplieron perfectamente en Jesús. ¿Sí? Cuando vemos la última semana de Jesús aquí en la tierra, antes de ser crucificado, entonces fue tremendo. ¿Sí? Se cumplió claramente a los ojos de muchos judíos la Escritura, pero ellos no lo vieron. Ellos no vieron eso, ellos simplemente basados en sus creencias, en lo que ellos enseñaban. Y nosotros debemos apropiarnos de lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿imaginan ustedes lo que Dios hace por nosotros? Dios, su Hijo, y el cordero inmolado, era un cordero así como el que ustedes ven atrás mío, un cordero limpio de 1 año, un jovencito y puro, sin mancha, sin defecto. Esas eran las características que debía cumplir el cordero. En esta semana me preguntaban acerca del cordero, y les decía que tiene que ser un cordero joven, un cordero de 1 año sin defecto, no podía ser viejo, no podía ser hembra, tenía que ser macho. Y bueno, esas eran las características del cordero. Las fiestas de la Pascua tienen entonces 2 connotaciones importantes, y esto es lo que llamaríamos la aplicación de la Pascua. Cómo se aplica, cómo la vemos, y representa el sacrificio de Jesús, y cuya sangre nos limpia de todo pecado. Somos limpios por la sangre de Cristo. Cuando usted viene a Cristo y le pide perdón por sus pecados, Él está ahí con sus brazos abiertos para perdonarle. Pero la intención es no volver a pecar, no volver a hacerlo. Si yo ya fui limpiado por la sangre de Cristo, ya no pequemos.
Es cierto que muchos nos hemos separado, nos hemos alejado, hemos vuelto a pecar, pero ya llega un tiempo en que Dios quiere tratar con nosotros y nos dice, ya basta, basta de pecar. Y también representa el pago hecho por nuestra libertad al pecado. Él pagó el precio. Debemos estar agradecidos porque Él pagó ese precio. Estos son los panes sin levadura, los que ustedes ven en el lado de acá. Ese es el pan sin levadura que hacían los judíos. El que está aquí, justo en esta parte de aquí. Estos son los panes que actualmente comen los judíos. Y este es como decir masa en nuestro idioma, pero es el pan sin levadura, un pan seco, un pan que tal vez no tiene mucho sabor, pero que representa que no es tan contaminado, no tiene la levadura, que la levadura es la que les pesa, y dice Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que vamos a ver sus preguntas en los comentarios y darle gracias a Dios por este tiempo. Seguiremos luego con la siguiente clase, con la continuación, y que el Señor sea fortaleciendo sus vidas ricamente.